Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. Había mencionado que Infopad se abre de manera predeterminada, obligándonos a elegir un tipo de plantilla de formulario para comenzar. Tengo varias para elegir. Puedo hasta convertir un formulario existente, buscar en la biblioteca de formularios de SharePoint, pero vamos a comenzar con un formulario en blanco. Diseñar formulario. Y aquí ya hemos hecho el primer paso. ¿Y por qué digo el primer paso? Lo que he ingresado al elegir formulario en blanco es una plantilla en blanco dentro de la plantilla principal formulario, que es Infopad. Si yo acá deshago la acción, igualmente sigo trabajando en la plantilla formulario. En Infopad siempre trabajamos con plantillas y desde diseño de página puedo ingresar una plantilla. Si me posiciono dentro de la plantilla que acabo de ingresar, verán que aparece una ficha o pestaña emergente, herramientas de tabla. Es porque las plantillas están conformadas por una tabla que tienen distintas celdas. Por ejemplo, podría dividir las celdas o combinarlas. Desde diseño de página puedo cambiar el tema de la plantilla en cuestión y puedo incluso hacerlo desde las herramientas de tabla, cambiando, por ejemplo, para esta plantilla, el sombreado de una celda o de varias. O hasta de la barra que aparece en este tipo de plantilla. Trabajando en Infopad será importante prestar atención a dónde tenemos el cursor. Cuando yo me posiciono dentro de la plantilla, esta plantilla de tabla, puedo ir cambiando en las distintas celdas, pero basta con que esté posicionado dentro de la plantilla para que aparezca este recuadro que me permite seleccionar toda la plantilla. Y si quiero agregar una nueva plantilla, será necesario ubicar el cursor fuera de la plantilla y aquí sí puedo ir a diseño de página e ingresar una nueva plantilla. Pero ¿qué sucede si estoy conforme con la plantilla que he puesto en primer lugar y quiero repetirla? Bueno, voy a deshacer esto último utilizando deshacer en la barra de acceso rápido o con el atajo Control Z. Voy a seleccionar toda mi plantilla y ya sea desde inicio y copiar o con el atajo Control C. Una vez que he copiado, posiciono el cursor en el lugar que corresponde y desde aquí puedo seleccionar pegar con las opciones de mantener el formato de origen, combinar un formato o mantener solo el texto o con el atajo Control V o V. Puedo ir variando el diseño de las distintas plantillas. Por ejemplo, en esta lo que voy a hacer es cambiar el sombreado de la barra lateral, solo en esta plantilla. Y si queremos ir viendo cómo queda, cómo va quedando nuestro formulario, tenemos acceso a la vista previa. De manera predeterminada aparece en la barra de acceso rápido el comando vista previa. Podemos hacer un clic en el comando o mediante el atajo F5. Y se abrirá la ventana de vista previa que nos muestra cómo va quedando nuestro formulario.
Para cerrar la vista previa, puedo elegir el comando, cerrar vista previa, o cerrar la ventana directamente. Ya habiendo ingresado una plantilla de este tipo, verán que Infopad nos da algunas ayudas. Por ejemplo, en la celda superior, en la primera fila, nos pide agregar un título. Y lo importante es que en la celda de abajo nos dice agregar tablas. A ver, ¿es obligatorio trabajar con tablas? No, de ninguna manera. Pero ya iremos viendo cuán importante y cuán útil resulta trabajar con tablas. Entonces, para agregar una tabla, simplemente hago clic en esa celda, voy a insertar y desde aquí puedo elegir algunas de las tablas con las que cuento, de 2 columnas, de una o de 4, e ingresar la que yo quiera. También será muy conveniente, en muchos casos, o en la mayoría, trabajar con tablas personalizadas, en donde nosotros podemos definir la cantidad de filas y columnas. Y notarán como siempre trabajaré únicamente con una tabla de 2 por 1. Y esto es porque basta con que yo comience a ingresar los datos, luego en las filas de la derecha comenzaré a ingresar controles y que tabule para que automáticamente aparezca una nueva fila. Es decir, realmente no necesito desde un primer momento definir para que Infopad automáticamente vaya generando las nuevas filas a partir de mis tabulaciones. Y al estar trabajando sobre una tabla, como hemos visto, aparece la ficha emergente herramientas de tabla, desde donde podemos insertar filas debajo, encima, columnas a la izquierda o a la derecha, desde donde podemos eliminar columnas, filas o la tabla entera, desde donde podemos dividir celdas y combinarlas, desde donde podemos ajustar el alto y el ancho, opciones de alineación, de espaciado, de sombreado, como hemos hecho, establecer los bordes y demás alternativas que iremos viendo a medida que avancemos en el curso.